Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Desenredos e Historia. Soy Floriana y me encantaría volver a estar con ustedes platicándoles de historia. Antes de empezar y de tocar tema, quiero agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo por ver el primer capítulo y sobre todo por retroalimentarme y comentarme. Les agradezco mucho sus comentarios, para mí son muy valiosos y espero no demeritar lo que en un primer intento se logró. Para comenzar, vamos a hacer un resumen, vamos a tocar un poco los temas principales del capítulo anterior y empezaremos que concluimos o desenredamos, para hacerle honor al título del podcast, que la raza humana o la especie humana no fue única, que cohabitamos con diferentes seres humanos en diferentes tiempos y espacios del planeta, que migramos y así fue como poblamos el planeta, y estas migraciones nos llevaron a diferentes lugares, ¿no? Que junto con esta migración fuimos caminando junto con el clima, con el desarrollo de la Tierra, ¿no? Que tuvimos mejores épocas, peores épocas, y que propiciaron estos cambios climatológicos, propiciaron que los seres humanos se fueran adaptando a diferentes ambientes o fueran creando diferentes herramientas, y no nada más herramientas físicas, sino herramientas sociales para poder desarrollarse mejor y poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, para no seguir con lo anterior, vamos a tocar la revolución agrícola. La revolución agrícola, más o menos, está tasada, ¿no? Alrededor de 12,000 años atrás. Esta revolución permitió al hombre, al ser humano, asentarse, formar comunidades fijas, permanentes. De ser nómada pasamos a ser sedentarios, ¿no? Y de ahí vamos a partir en que fuimos desarrollando diferentes habilidades de pensamiento, diferentes habilidades para mejorar nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Y empezamos a cobrar conciencia de preguntas y de ideas abstractas. Empezamos a preguntarnos acerca de nuestra existencia, empezamos a preguntarnos acerca de si hay algo más después de esta vida, y empezamos a tener la intención de dejar huella por este planeta, de nuestro paso, un registro. Empezamos a tener la idea de registrar nuestros hechos y nuestros actos. Para poder documentar estas ideas abstractas de las que les estoy platicando, vamos a regresarnos un poquito a lo que fue el arte rupestre, ¿no? Es el primer intento de la humanidad de dejar huella y una constancia de qué había alrededor del ser humano y quién era el ser humano, ¿no? Estas imágenes están pintadas o grabadas sobre una superficie rocosa. Generalmente eran cuevas. Ya la semana pasada les platiqué que las dos representaciones más importantes de este arte rupestre es Lascaux en Francia y Altamira en España, pero bueno, hay mucho más arte rupestre alrededor del mundo. Se utilizaban materiales orgánicos, se utilizaban fluidos humanos, ¿no? Para poder crear estos tonos, principalmente marrones, negros, rojos, ¿no? Muchos minerales se utilizaron para poder crear estas pinturas que verdaderamente tienen una calidad dignas de cualquier pintor de nuestra época o de la mejor época que puedan hablar acerca de pintura, ¿no? La primera parte del arte rupestre es este arte que refleja nuestra realidad imaginaria en el mundo en el que vivimos, ¿no? Refleja este entorno en el que estamos inmersos, estamos rodeados de animales. Imaginemos que lo que vemos son animales, líneas, figuras geométricas, y entonces eso es lo que vamos a pintar. Pero en un segundo intento de este arte rupestre, es ahí donde quiero vincularlo con lo que les estaba yo platicando, viene ya este concepto abstracto de dejar una representación de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces empezaron a pintar figuras humanas, y lo que hace el sello o la cumbre de este periodo de este arte rupestre es cuando se intenta dejar
por primera vez un registro de quién lo hizo. Y es al poner una mano. Eso es como una firma, ¿no? Yo fui quien lo dejó aquí. Y la intención era que seguramente quien llegara a habitar esa cueva por el tiempo que fuera, se diera cuenta y tuviera constancia de quién estuvo ahí, qué hicieron y cómo eran, ¿no? Este es el primer registro, cosa que me parece interesantísimo. El segundo evento o el segundo hecho, como ya lo habíamos platicado, son los entierros. Generalmente lo que se ha encontrado es un cuerpo en posición fetal en una superficie que está totalmente programada. Puede ser musgo, heno, hojarasca, lo que fuera, pero no va directo. Esto habla de honrar un poquito más a ese cuerpo, de proteger un poquito más ese cuerpo, rodeado o cubierto de flores, y no es que las flores hayan subsistido o hoy se tenga constancia o se hayan fosilizado, no sucedió eso, pero lo que sí sucedió es que hubo mucho polen, hay mucho polen, y eso habla de que hubo una gran cantidad de flores. Y el haber flores habla de que se adornó ese cuerpo, se agradeció ese cuerpo, se le rindió un tributo a ese cuerpo. Pero, ojo, enterrado. Esto quiere decir que con la observación y un poco de tiempo se dieron cuenta de que todo lo que estaba en la tierra o que de la tierra lo que emanaba era vida. Y aquí es donde vamos a hacer este vínculo, este puente hacia la revolución agrícola, ¿no? El enterrar a un ser humano quería decir que este ser humano tenía la posibilidad de una nueva existencia. Y aquí entra esta parte de empezar a preguntarnos quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? Entonces empiezan estas preguntas abstractas, empieza a totalmente desligarnos de este mundo natural al que pertenecíamos junto con el resto de las especies. Empezamos a cuestionarnos, nuestro cerebro empieza a generar preguntas. Después de haberles explicado un poco el arte rupestre y los entierros y la vinculación que tiene el entierro con la revolución agraria, vamos a entrar de lleno a la revolución agrícola. Esta revolución agrícola que genera muchos cambios, pero verdaderamente muchos cambios. La semana pasada, de hecho, les hice hincapié que al entrar a la revolución agrícola hay un cambio que hasta el día de hoy persiste y ha generado luchas y genera movimientos y genera ideología y genera muchas situaciones que hoy, al día de hoy, es un tema muy actual. Vamos a empezar un poquito con los primeros asentamientos que se tienen registrados de sedentarismo, ¿no? Se pensó en un principio que estas comunidades se desarrolla en la parte del Mediterráneo oriental. Ajá. Esos son terrenos fértiles, hay mucha agua, condiciones propicias, un cambio climatológico que acondicionó al planeta para tener mejores posibilidades de estar asentado y no tener que estar migrando tanto, no tener que ir de un lado a otro, poderse asentar. Pero junto con este asentamiento, la razón principal fue que empezaron a observar que las plantas tenían un desarrollo, tenían un proceso y que ellos podían intervenir en este proceso y que podían sacar beneficio de este proceso. Los primeros granos que se cree que tuvieron este control de reproducción y que tuvieron este ciclo, que entraron a esta revolución, fueron el trigo y la cebada. Junto con la revolución agrícola, junto con la revolución de las plantas y del cuidado y el crecimiento de las plantas, también viene la ganadería. Hay muchos pastizales, tierra fértil, y se empieza a ver que se puede domesticar a esos animales, que se pueden generar estos animales para tener de alguna manera garantizada la alimentación, que era la razón principal por lo que estas personas migraban, ¿no? Iban de un lado a otro buscando manadas, buscando una mejor recolecta de flores y de frutos. Entonces, bueno, esta migración se termina, esta migración resulta que nos podemos asentar, y al asentarnos, pues ya no es necesario ser grupos pequeños, podemos ser grupos más grandes, podemos ser grupos de un número mayor, porque tenemos una mayor producción de comida y de alimento. Entonces podemos alimentar a un mayor número de personas. Ajá. Esto hace que las comunidades empiecen a crecer, empiecen a prosperar y empiecen a generar diferentes situaciones. Aquí es donde empieza a haber este control del hombre
hacia la mujer. ¿Qué pasaba anteriormente? El hombre y la mujer tenían totalmente definidos los roles. El hombre salía, cazaba y protegía, ¿ok? La mujer criaba, amamantaba y cuidaba a los más débiles y desprotegidos de la especie. Pero también él recolectaba, a lo mejor hacía un poco de cestería y tenía el don de la fertilidad. En un principio, esta capacidad de la mujer de generar vida no se sabía y no se tenía la conciencia de que era necesario una fecundación por parte de un hombre y una mujer. En ese entonces se pensaba que la mujer era un ser mágico y que daba vida de manera natural. Entonces realmente estaba elevada en un rango muy por arriba. Era un símil con la naturaleza, ¿no? Formábamos parte de la naturaleza y nosotros estábamos dentro de esta fecundidad que tiene la naturaleza, de esta reproducción que tiene la naturaleza. Entonces éramos parte de esa naturaleza. Se piensa en un principio, hoy es una teoría que todavía no está comprobada, pero que estas primeras sociedades, estos primeros grupos de humanos, tenían una sociedad matriarcal, en donde la mujer era el eje y giraba todo alrededor de ello. Y no pasaba nada. No se vivía en familia tradicional, este concepto de familia tradicional que nosotros hoy tenemos. Vivíamos en comunas o se vivía en comunas y no existía tampoco el concepto de propiedad privada. Aquí Federico Engels hace una reflexión acerca de que la mujer, este dominio del hombre por la mujer, aparece junto con la propiedad privada y aparece cuando la sociedad da este cambio de un matriarcado a un patriarcado. Porque el hombre se da cuenta cuando empezamos a cultivar y a cuidar ganado que la mujer es tan capaz de cultivar como de cuidar el ganado. Entonces, había que ejercer un poder y un dominio sobre de ella y había que también controlar la producción de lo que se estaba generando, esta riqueza que se empieza a generar, y había que garantizar que a quienes esta riqueza o y no estoy hablando en este punto de oro o de bienes materiales, estoy hablando de esta alimentación que en ese punto es la riqueza máxima que tenían los seres humanos, ¿no? Y la seguridad. Entonces, con esta propiedad privada también se pretende garantizar que el hijo sea mío, ¿no? Entonces la mujer es mía y todo pasa a ser parte del hombre. Y este es el origen, o se piensa que este es el origen de lo que hoy en día y hace algunas décadas y algunos miles de años se empiezan a cuestionar, pues ¿por qué hemos de estar por debajo del hombre? ¿Por qué no somos pares? ¿Por qué no estamos en el mismo nivel? ¿Quién nos puso en ese nivel? Entonces, esta es la explicación que hasta hoy los científicos nos dan por qué llegamos a esta supeditación de la mujer hacia el hombre. Aquí quiero cerrar este paréntesis porque es un tema que nos da para hablar muchísimo, pero no quiero seguir ahondando en él, ¿ok? Para el nacimiento de la civilización, de la cultura como nosotros la conocemos, vamos a ubicarnos en esta parte de Oriente Medio, donde se le conoce como el creciente fértil, la luna del creciente fértil. Hay elementos que son claves para considerar esto. Lo primero, ríos. Ahí hay dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Y esto permite una gran irrigación que no necesitemos del periodo de las lluvias, porque se empieza a ver que podemos controlar estos ríos. Podemos regar estas tierras de manera pues no natural, no vamos a depender del ciclo de las lluvias, podemos tomar agua y extraer agua de estos ríos, ¿no? Haciendo un poco el resumen de cuáles son las consecuencias de esta revolución agrícola, vamos a ponernos, pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, pasamos de ser cazadores y recolectores a ser agricultores y ganaderos, de ser comunidades menores pasamos a aldeas, ¿no? Y esto trae, obviamente, ciertas consecuencias y ciertos cambios, ¿no? Hay un cambio en la estructura social, como lo vimos, de pasar a ser una sociedad matriarcal, pasamos a ser una sociedad patriarcal,
empezamos a formar familias, dejamos de ser una comuna para formar familias. Y empecemos a tener excedente de alimentación, lo que empieza a generar que alguien se siente dueño de ese excedente de alimentación y empieza a tener este primer concepto de propiedad privada. Empiezan los primeros signos de violencia. Y es obvio, si pensamos en esta... Híjole, el de enfrente tiene más grano que yo y yo voy a ir y le voy a quitar y pues obviamente se va a enojar y me va a agredir. Y es como muy primitiva y muy básica, pero es la primera parte o el basamento para generar este concepto de la guerra, ¿no? Que después hablaremos de él. Y empieza a aparecer también el que se ve más hábil, el que se ve más... el líder innato, vamos a llamarlo así, el que empieza a organizar y empieza a generar jerarquías y a estratificar la sociedad, ¿no? Empiezan a generar grupos de élite y castas que se jerarquizan, ¿no? Entonces empieza toda esta división social que hoy todavía se puede ver, ¿no? Y por la que ha tenido la humanidad muchas luchas, ¿no? En paralelo con la revolución agrícola se empiezan a trabajar los metales, pero no quiero ya profundizar en el tema de los metales porque esto nos lleva a otro tema, a otro punto, a otra parte de la historia del desarrollo de la humanidad. Esta parte de la edad de bronce, porque así es como se le conoce, me gustaría platicárselas en el tercer capítulo. Recuerden que sale todos los martes y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nos pueden escuchar en Spotify y nos pueden ver en YouTube. Les agradezco muchísimo su atención y espero que tengan una muy bonita semana.